Shalom, buenas noches, bendiciones para todos aquellos que están en este momento en línea o aquellos que nos verán más tarde. El Eterno los bendiga. Desde aquí, Ministerio de Restauración Monte Oreb, desde la ciudad de Presidente Derqui, Buenos Aires, Argentina, quien les habla, Roy Walter Vega. Quiero compartir con ustedes una palabra. ¿Sí? Siempre es bueno compartir palabras, siempre es bueno estar presente, ¿sí? Enviando un mensaje alentador, pero sobre todas las cosas, un mensaje de parte del Señor, ¿sí? De parte del Señor. No es una animosidad que venga del corazón del hombre, sino un mensaje de parte del Eterno. El título, como podrán apreciar, habla del regreso profético a la Torá, el regreso profético a la Escritura, a las Sagradas Escrituras, y todo lo que tiene que ver, hablando correctamente del término profético. Y vemos que aproximadamente hace unos 3400 años, Moisés, vio el futuro. El libro de Deuteronomio registra sus profecías. Moshe previó un tiempo cuando el pueblo de Israel, el pueblo del Eterno, cuando hablo de Israel, aclaro una vez más, Israel no la del mapa, sino el pueblo del Eterno, el pueblo del Eterno. Vale aclarar que en los tiempos de Moshe, el pueblo que se encargaría de quitar, o sea, que Moshe guiaría hacia la libertad mediante el poder de Yahweh, ese pueblo, ¿sí?, era el remanente, lo que quedaba de las 12 tribus de Israel. Más los gentiles, los paganos, aquellos que habían creído a Dios con respecto al mensaje de libertad, las instrucciones, aquellos que creyeron en Dios, que creyeron en Yahweh, siendo testigos fieles de las mal llamadas 10 plagas. Lo correcto sería 10 señales. Las señales que dio nuestro Dios, Yahweh, el Eterno, de que Él está sobre todo. Él tiene el poder de todas las cosas, mostrando y destruyendo todas las deidades de Egipto. El poder, sí, el poder reinado sobre la tierra en ese entonces. Y aclarado esto, el pueblo que salió de Egipto, guiado por Moshe, no solamente era parte de esas 12 tribus, sino también se sumaron paganos, se sumaron gentiles que creyeron y se convirtieron ¿a quién? Al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, ¿sí? Entonces, Moshe previó cuando el pueblo de Israel sería exiliado, ese pueblo que él sacó sería exiliado, esparcido entre todas las naciones en el futuro, conducido de un lugar a otro, despreciado, burlado, rechazado y perseguido hasta el día de hoy. Al correr de los años, la historia ha confirmado las palabras de Moshe, y durante casi 2000 años el pueblo del Eterno ha vivido en el exilio, fuera de Israel, fuera de Jerusalén. Un pueblo errante, oprimido, amargamente odiado y despreciado, sin hogar y desventurado, convertido en proverbio y burla entre todo el mundo, dispersos de un extremo de la tierra a otro, sin descanso y sin un lugar donde descansar, su alma desesperada. En el temor de la noche y en el calor del día, sin ninguna garantía de vida, de manera tal que aún su propia vida ha estado en duda por siglos, pero aún la noche más oscura y larga termina con el amanecer de un nuevo día. La Escritura dice, Yeshua te amanece, Yeshua resplandece como un sol. Y aquí la voluntad del Padre. Eso fue lo que vio Moshe en un momento, el futuro, lo que iba a suceder. Pero Moshe previó un tiempo de restauración también. Cuando esa larga noche del exilio de Israel, no la Israel del mapa, cuando esa larga noche del exilio terminaría, el sol alumbrará de nuevo sobre Jacob. Y dijo, Deuteronomio 30, versículos 3 al 5, entonces el Señor tu Dios también te restaurará de tu cautividad,
Él tendrá misericordia de ti y volverá a reunirte de todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te ha dispersado. Si eres arrojado hasta el extremo de los cielos, de allí te reunirá el Señor tu Dios, y de allí te tomará, y te hará regresar el Señor tu Dios a la tierra de tus padres, que tus padres tomaron en posesión, y tú la poseerás. Él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Amén. Palabra de Dios. En la última mitad del siglo XIX, el pueblo judío comenzó a regresar a su antigua patria. A mediados del siglo XX, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, declaró al moderno Estado de Israel como una nación. ¡Aleluya! La antigua profecía se está cumpliendo. Elohim se está moviendo. Él está restaurando a su pueblo. Esto es la realidad. Pero hay más a esta restauración del regreso de Israel a su tierra. Moshe fue más allá al predecir un retorno a la Torá, un retorno a la Constitución Nacional de Israel, la Constitución Nacional del pueblo de Dios, una vez más, no la del mapa, sino del pueblo. Pueblo adquirido, nación santa. ¿Quiénes son? Los que reconocen a Dios como todopoderoso, único Dios vivo, y los que dicen sí, nos comprometemos a cumplir tus mandamientos, tus preceptos y estatutos, como lo hicieron al pie del monte Sinaí. A ese pueblo, él dijo, Deuteronomio 38, pero tú volverás a escuchar la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, dice el Señor. Los mandamientos de los cuales habla son los mandamientos de la Torá. Torá quiere decir el libro de la vida, manual de instrucciones. Torá es dar en el blanco, es el manual de instrucciones del Creador. Cualquiera que hace algo, que crea algo, tiene instrucciones para que ese algo sea manejado y sea manipulado o sea dirigido. El pueblo del Eterno sí recibió al pie del monte Sinaí las instrucciones de vida, de cómo debía manejarse su pueblo adquirido, cómo debía, les enseñó el calendario que debían seguir. Éxodo 12, 1, 2, donde dice, este es el principio de los meses del año, y de ahí en adelante se empezó a contabilizar. Sí, les enseñó cómo honrarlo, cómo el valor de las ofrendas. Les dijo que quería morar en medio de ellos, el tabernáculo, cómo se construyó, cada cosa que el Eterno les enseñó, porque todo tenía un fundamento, todo tenía un porqué, todo tiene un porqué. Esos mandamientos son los mandamientos del Señor. En ese libro que algunos llaman los primeros 5 libros de la Biblia, Pentateuco. A eso tiene que sumarle los libros de los profetas, los libros sapiensales, salmos, proverbios, toda esa escritura. ¿Quién puede rechazar esa escritura si el mismo Yeshua, el mismo Jesús habló de eso constantemente? Y en los tiempos de Yeshua, en los tiempos del Salvador, todavía no se había terminado, ni empezado ni terminado el mal llamado Nuevo Testamento, ¿sí? Sino que sería el pacto renovado. Y entonces, si usted piensa, aplica lógica y es inteligente, verá que los mandamientos están todos en el mal llamado Antiguo Testamento. Ese es el fundamento, es la base de lo que vendría después y lo que enseñó Yeshua, nuestro Salvador. Volvamos al tema de los tiempos proféticos. El resto de los profetas de las escrituras hebreas confirman el testimonio de Moshe. El retorno doble, tanto a la tierra y a la Torá, es un tema constante en la boca de los profetas. Isaías, Ezequiel, Jeremías y otros profetas hacen las mismas predicciones. El pueblo de Israel regresará a la tierra y a la Torá. Entonces, mal hacen algunos de tergiversar esos mensajes, direccionándolos a una platea, direccionándolos a una audiencia que no es Israel.
Israel está regresando a la tierra. Inmigrantes judíos llegan a Israel de nuestro tiempo por miles cada año. El retorno a la Torá ha comenzado igualmente. Esto es lo que llamamos restauración. Por eso nuestro ministerio se llama Ministerio de Restauración. En el mundo posmoderno, más y más judíos en todo el mundo están redescubriendo la Torá. Están volviendo a las sendas antiguas, están redescubriendo Shabbat, están redescubriendo las fiestas bíblicas, las cuales están en el libro de Levítico capítulo 23, donde el Señor dice, estas son mis fiestas, las cuales mi pueblo tiene que cumplir. Están volviendo a las fiestas bíblicas y a la riqueza de su herencia eterna, El judaísmo moderno llama a este fenómeno el movimiento de Teshuvah. Teshuvah viene del verbo shub, volver. Teshuvah es una palabra hebrea que significa regresar, regreso, hacer nu, volver el nu, volver al original, volver a los brazos del Padre, volver a la obediencia al Padre, volver a la esencia para la cual el Padre nos hizo y nos creó. En las últimas décadas, el judaísmo ortodoxo en todo el mundo están redescubriendo la Torá, están volviendo a las sendas antiguas, ¿sí? El judaísmo ortodoxo ha crecido significantemente debido a que muchos que simplemente profesan ser judíos secularmente están regresando a la fe. Es aún más asombroso el hecho de que por primera vez desde los días de los apóstoles, decenas de miles de judíos están profesando fe en el Mesías, que es también una parte del retorno a la Torá. Deuteronomio 18:15 nos ordena escuchar al Mesías. Un retorno completo a la Torá requiere un retorno al Mesías Yeshua, conocido en el ambiente cristiano como Jesús. Volver a Yeshua. Una restauración profética se está llevando a cabo y esto es innegable. Los judíos están regresando a la tierra, los judíos están regresando a la Torá, están respondiendo al mensaje y al llamado del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y no es solo los judíos los que están sintiendo el llamado, es aquí lo maravilloso. Alrededor del mundo, espontánea y simultáneamente, los creyentes están redescubriendo la Torá. Incluso los cristianos gentiles están entrando en el día de reposo bíblico y guardando las fiestas bíblicas, algo que les quemaba en su interior, en su corazón constantemente y estaban buscando. Es más, muchos tienen este celo, tienen este anhelo y lo tienen encubierto porque tienen miedo de qué va a decir su pastor, qué van a decir su familia. Pero bueno, es un proceso que todos pasamos. Escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, es escuchar la voz que no todos escuchan. Estos cristianos, sí, hermanos nuestros, estudian sus Biblias a la luz de las fuentes judías. ¿Por qué no judíos? Saquemos en el contexto hebreo, en la lengua Kadosh, en la lengua santa, la lengua en la cual fue escrita la escritura originalmente. Está respondiendo al mensaje. Amén. Los bancos y los asientos en las congregaciones judío-mesiánicas están llenándose de creyentes que por muchos años se han considerado gentiles, con hambre de aprender de las raíces hebreas de su fe. Porque la fe, nuestra fe en el Mesías, nuestra fe en Yeshua, en Jesús, tiene raíces hebreas. Tiene raíces hebreas y no podemos descartar eso, no podemos obviar eso. Muchos han tirado tierra sobre esto por ignorancia, por maldad. Prefiero pensar que por ignorancia y no por maldad, porque muchos realmente cuando llegan a esto les son abiertos los ojos y ya los manipuladores de turno ya no van a tener lugar en las congregaciones, porque la gente va a abrir sus ojos a la verdadera palabra de Dios. Rabinos, incluso mesiánicos, han señalado la repentina afluencia de estos hermanos que han venido a sus congregaciones en busca de la Torá. Nosotros mismos
recibimos contactos de diferentes naciones que buscan la Torá, que en sus iglesias no encuentran las respuestas a sus preguntas, a sus cuestionamientos. ¿Por qué? Porque los pastores o profetas o quienes estén dirigiendo esas iglesias no consideran el contexto hebreo de la escritura. Están cegados. Creo que todos inmediatamente recordamos un pasaje que profetiza este fenómeno. Zacarías 8:23 dice así: así ha dicho el Señor de los ejércitos, acontecerá en aquellos días que 10 hombres de las naciones de todos los idiomas se asirán del manto de un judío y le dirán: déjennos ir con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. ¡Aleluya! ¡Amén! Confirmado con la palabra. ¿Es esto un nuevo estilo de evangelismo? ¿O es esto el cumplimiento de la profecía de Moshe de hace 3400 años? Porque sucederá que otra vez habremos de obedecer al Eterno y observar todos sus mandamientos que Moshe nos mandó, y que Yeshua, conocido por muchos de los que pueden estar escuchando ahora como Jesús, los puntualizó y los enseñó. Cuando Yeshua habló de no cumplir determinadas ordenanzas, se refería a las ordenanzas puestas por hombres, en su mayoría, por decir algo, los más mencionados, los fariseos. Que eso es parte de otro estudio para aquellos que quieran saber más. Pero en ningún momento Yeshua dijo que él venía a abolir los mandamientos de su Padre, sino a cumplirlos. A cumplirlos. En ningún momento él transgredió uno solo. Yeshua se congregaba en una sinagoga. Yeshua leía Torá. Yeshua enseñaba Torá. Entonces es extraño, muy rebuscado, que alguien que detesta al pueblo hebreo, que no quiere saber nada porque dice que eso es judío, y su Salvador y su Mesías es judío, nació, es de la tribu de Judá, y Yeshua vino a enseñar a quienes, vino a buscar a quién, lo que se había perdido eran las 10 tribus de Israel, las cuales están volviendo y están dentro de este volver, dentro de la restauración. Esto es lo que está sucediendo hoy en día. Se está cumpliendo la profecía de Ezequiel de los huesos secos. Eso es lo que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Hay quienes lo ven y hay quienes no lo ven. Pero todos tienen la oportunidad, todos tienen el tiempo de hacer el retorno y de que sus preguntas sean respondidas. Porque el Padre lo ha dicho, lo he leído, así como yo te sembré por todo el mundo, te desterré por desobediencia, de la misma forma te traeré. O sea que el retorno profético a la Torá no solo es un deseo de nuestro corazón, una anticipación de lo que esperamos, sino que es una promesa de Dios, que ya ha comenzado a tener su cumplimiento. Al leer en las diferentes secciones, ¿sí?, de la Biblia podemos encontrar esto, ¿sí? Lo que estamos hablando es de un segundo éxodo, y lo que está por venir, ese segundo éxodo, es algo que nunca nuestra mente ha podido concebir. Será tan enorme que el profeta Jeremías dice así: por tanto, dice el Señor, he aquí vienen días en que no se dirá más: vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había desterrado, pues los haré volver a su suelo, el cual di a sus padres. He aquí que yo envío a muchos pescadores. Presten atención. He aquí que yo envío a muchos pescadores y los pescarán, dice el Señor. Pescadores de hombres.
He aquí yo envío a muchos pescadores y los pescarán, dice el Señor. Y después enviaré a muchos cazadores y los cazarán sobre todo monte, sobre toda colina y en las hendiduras de las peñas, dice el Señor. He aquí, fundamentado en la Escritura, lo que ha venido, lo que está sucediendo y lo que ha de venir. El Eterno bendiga sus vidas y que sepan atesorar esta palabra, no porque lo digo yo, sino porque simplemente ustedes escuchan y podrán leer con sus propios ojos, con un corazón abierto, con un deseo eterno, ¿sí?, desde su interior, de conocer más de su Señor. Que el Eterno los bendiga. Buenas noches, shalom para todos.